Mi hija me susurró, nadie te quiere aquí. Y sonreí cuando el abogado dijo, ella es la dueña. Siempre pensé que vivir con una hija sería como cosechar los frutos de la vida. Imaginaba tardes de té, risas en la cocina y esa complicidad silenciosa que solo existe entre madre e hija después de tantos años. Pero el día de su cumpleaños, mi hija me miró a los ojos y susurró, nadie te quiere aquí. Y si crees que esta historia termina en tristeza, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, lo cambió todo. Y nadie podrá olvidarlo. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte, porque lo que viene, te va a llegar hasta los huesos. Me llamo Teresa Álvarez Herrera, tengo 73 años, y durante más de 40 fui viuda, costurera, y madre de 2 niñas que crié con el corazón. Pensé que ya lo había vivido todo. Pero aquella noche, fue solo el comienzo. Nunca pensé que llegar a casa de mi hija sería lo más parecido a estar sola en medio de una multitud. Cuando Verónica me ofreció vivir con ella y su marido, sentí que por fin la vida me devolvía algo de calma. Después de tantos años criando sola, luchando para que nada les faltara, imaginé que al menos en esta etapa tendría una esquina tibia, un cafecito por las tardes y un ¿cómo estás, mamá?, sincero de vez en cuando. No pedía más. Solo estar cerca. Escuchar sus días. Ayudar con lo que pudiera. Pero no sabía que, al empacar mis cosas, también estaba empacando mis derechos a ser vista. Me dieron un cuarto bonito, no lo voy a negar. Ventana grande, una cama cómoda, incluso una cortina color durazno que yo misma elegí. Pero había algo raro desde el primer día. Esa silla, sí, esa junto a la ventana, parecía un gesto amable, pero en realidad se volvió mi rincón. No era un espacio de descanso, sino una especie de zona neutral. Ahí me sentaban cada vez que había visitas, como si dijeran sin palabras, ahí está mi madre, pero no molesta. Desde ahí veía el jardín, los coches llegar, los niños del barrio jugar, y poco a poco, también vi cómo mi presencia se iba volviendo una molestia silenciosa. Al principio, me culpé yo misma. Pensé que quizá hablaba demasiado, que interrumpía sin querer, que cocinaba con demasiados condimentos. Me esforzaba por ser útil, por no ocupar espacio. Limpiaba mis cosas, me levantaba temprano, me ofrecía para ayudar en lo que fuera. Pero todo lo que hacía era recibido con una cortesía tensa, esa que no nace del cariño, sino de la obligación. Y esa tensión se sentía en el aire. Era como estar en una casa con paredes de vidrio. Todo era claro, pero frágil. Todo se podía romper en cualquier momento. Incluso yo. Verónica no me hablaba feo, eso sería más fácil de identificar. Lo difícil era su tono, plano, apurado, como quien tiene una conversación que no quiere tener. Ya no me preguntaba cómo dormí, ni si necesitaba algo del mercado. Y cuando lo hacía, era más por protocolo que por deseo genuino. Su esposo, Javier, era más amable. Pero su amabilidad también tenía límite. Nunca me decía nada desagradable, pero tampoco me miraba mucho a los ojos. Era como si mi presencia le recordara algo incómodo que prefería evitar. Los días se me hacían largos. A veces ponía la radio bajito en mi cuarto, tejía un rato, y luego me quedaba viendo por la ventana. Esa silla se volvió mi testigo. Ahí pensaba en mi marido, en las tardes que pasábamos tomando café en el patio, en las risas de mis hijas cuando eran pequeñas y corrían por la casa con los pies descalzos. Me preguntaba en qué momento todo eso se volvió tan lejano. ¿Fue cuando crecieron? ¿Cuando se fueron? ¿O cuando dejaron de verme como mamá y me vieron como una carga? Un día invité a Verónica a tomarte conmigo. Compré galletitas, puse la mesa bonita en el comedor. Le dije que me gustaría tener un rato a solas con ella. Me dijo que sí, pero nunca bajó. Escuché su risa desde el cuarto de arriba. Estaban viendo una serie. No bajó. No se disculpó. Al día siguiente, me dijo que se le olvidó. Como si fuera normal olvidar a quien te dio la vida. Me dolió, pero sonreí. Ya no lloraba. Me dolía distinto. Era ese dolor seco que no pide atención, solo se instala y te acompaña en silencio. Esa noche, desde mi silla, vi cómo llegaban unos amigos de ellos. Había música, risas, copas en la mano. Nadie me saludó. Nadie me presentó. Me quedé en mi cuarto.
Cerré la puerta con cuidado y me senté en la cama. Ahí, en ese silencio, entendí algo: no era bienvenida. Era tolerada. Mi lugar no era parte del corazón de esa casa. Era un adorno discreto que se pone en una esquina para que no estorbe. Pensé en hablar, en decirle a Verónica cómo me sentía. Pero algo me detuvo. Tal vez el miedo a escuchar lo que ya intuía. Tal vez la esperanza necia de que algo cambiara. Esa noche me quedé despierta, viendo la luna desde la ventana. Y fue ahí, justo cuando pensaba que no podía sentirme más pequeña, que escuché la frase que nunca esperé oír. Desde el pasillo, su voz llegó clara, aunque baja. Ella no sabía que yo estaba despierta. Le hablaba a su esposo. Dijo: tenemos que empezar a poner límites. No quiero que ella se sienta en casa. No lloré. Me quedé quieta. Fue como si algo dentro de mí se partiera en dos: la madre que siempre di todo, y la mujer que acababa de ser excluida de lo que con tanto amor ayudó a construir. Siempre pensé que cocinar era una forma de amor. Aprendí eso de mi madre, que no sabía leer muy bien, pero podía decir te quiero con un solo plato de sopa caliente. Por eso, esa mañana me levanté temprano, fui al mercado y compré fideos, zanahorias, calabacitas frescas y un pedazo de pollo. Quería hacerles esa sopa que tanto les gustaba de niñas. La misma que les servía cuando venían llorando del colegio o con fiebre por la noche. Mi cocina era mi manera de abrazarlas. Y esa tarde, quise recordarle a Verónica que yo seguía ahí, que mi amor seguía intacto. Me tardé horas. No por la dificultad, sino porque quería que todo saliera perfecto. Probé la sal, corté el pan en rebanadas iguales, puse servilletas bonitas y hasta encendí una velita de vainilla en la mesa. El aroma me hizo sonreír. Imaginé a Javier bajando con cara de hambre, a Verónica diciendo qué rico huele, y a los tres sentados riendo un poco como familia. Quizá no era mucho, pero una cena juntos, sin teléfonos, sin apuro, podía ser el primer pasito hacia algo mejor. Me ilusioné con lo simple. Y ya sé, las ilusiones simples son las que más duelen cuando se rompen. Esperé, sentada, mirando la escalera. Escuchaba pasos, risas, una música bajita en el cuarto de arriba. Pensé, ya bajan. Seguro se están cambiando. Pero pasó media hora. Luego una más. La sopa seguía caliente, pero mi corazón se enfriaba con cada minuto. Subí a tocar la puerta con suavidad. Nada. Toqué otra vez. Y ahí escuché algo que me rompió por dentro, el sonido de una caja de pizza abriéndose. Luego una voz: ¿quieres otra rebanada? Silencio. Risa. Otro silencio. Y yo, con la cuchara aún en la mano. Bajé despacio, como quien no quiere que el piso sienta su tristeza. Me senté a la mesa. Serví un plato. Luego otro. Luego un tercero, aunque ya sabía que nadie vendría. Comí despacio, sola, escuchando el eco de los cubiertos en una casa llena de gente que había decidido ignorarme. El sabor de la sopa me supo distinto. No era la misma de antes. Algo le faltaba. Tal vez una pizca de respeto. Tal vez el ingrediente invisible del amor correspondido. Pensé en guardarles un poco, en dejar los platos tapados. Pero luego me pregunté, ¿para qué? Si ni siquiera bajaron a mirar. Entonces lavé todo en silencio. Guardé el mantel. Apagué la velita. Y justo cuando me disponía a subir, escuché los pasos de Verónica bajando. Venía con el celular en la mano, riéndose. Me miró. Luego miró la mesa ya vacía. Frunció el ceño, como si algo le molestara. ¿Otra vez hiciste eso? Nadie te pidió. Así, sin levantar la voz, sin enojo aparente. Solo con esa frialdad que lastima más que un grito. Me quedé parada, con la toalla en la mano. Ella pasó de largo. Fue hasta la cocina, sacó un vaso de agua y subió de nuevo. Ni un gracias. Ni un lo siento. Ni siquiera un sobró. Me senté en la escalera. Respiré hondo. Sentí el nudo en la garganta. Pero no lloré. Últimamente no lloro. No sé si porque me estoy endureciendo, o porque ya no vale la pena desperdiciar lágrimas donde no hay mirada que las recoja. Me dije a mí misma que no pasaba nada, que era solo una cena. Pero lo que dolía no era la comida, era la indiferencia.
esa forma cruel de estar presente sin ser vista. En ese momento, me di cuenta de que ya no se trataba solo de una mala semana. Era una rutina. Una forma de vida donde yo no era parte del centro, ni siquiera de los bordes. Era un estorbo educado. Un fantasma que cocina, limpia, sonríe, y no es invitado a sentarse a la mesa. Volví a mi cuarto. Me miré al espejo. Y pensé, ¿cuántas veces más vas a servir amor a quien ni siquiera te sirve un poco de respeto? A veces uno guarda objetos como si fueran trozos de alma. No porque valgan mucho, sino porque contienen historias que no se pueden explicar con palabras. Esa pulsera de oro, por ejemplo, fue de mi abuela Eulalia. Mujer dura, de carácter fuerte, pero con las manos más cálidas que recuerdo. Ella me la dio cuando cumplí 15 años. Y me dijo, con voz firme, guárdala bien. No por el oro, por lo que representa. Cuando la des, que sea a quien ames con todo. Desde entonces, la tuve escondida, lejos del uso diario, esperando el momento de entregarla. Y pensé, qué mejor ocasión que el cumpleaños de Verónica. Estuve 3 días limpiándola con cuidado. Le pasé un paño seco, luego uno húmedo con vinagre, como me enseñaron. Pulí cada eslabón como si al hacerlo, pudiera también pulir el cariño entre nosotras. Era un regalo simbólico, sí, pero también una ofrenda. Una forma de decirle, aquí está mi historia. Te la confío. Eres parte de ella. Pensé que lo entendería. Pensé que, aunque estuviéramos pasando por un momento difícil, ella recordaría lo que nos unía. Me equivoqué. El día de su cumpleaños, me arreglé con lo mejor que tenía. Usé una blusa beige de encaje que hacía años no sacaba del armario. Me puse un poco de perfume, ese que me ponía para ir a las reuniones escolares. Bajé cuando escuché que ya estaban todos. La casa estaba llena de gente, música suave, copas en la mano, risas de fondo. Caminé despacio, con la cajita de terciopelo en mis manos. Me sentía nerviosa, como una niña por dar su primer discurso. La vi entre los invitados, rodeada de amigas, riendo alto. Se veía hermosa. Mi hija. Mi niña grande. Me acerqué. Le toqué el brazo con suavidad. Ella me volteó a ver con una sonrisa social. Esa sonrisa que uno pone para la foto, pero no para el corazón. Le extendí el regalo. Dije algo bajito, como feliz cumpleaños, mi amor. Ella lo tomó, lo abrió delante de todos, dijo, qué bonita. Y se la puso de inmediato. Era de mi abuela, agregué, queriendo que el momento tuviera algo más. Pero nadie escuchó. Las copas seguían chocando. La música subía. La vida pasaba, y yo ahí, esperando un gesto que no llegó. Fue entonces cuando se inclinó levemente hacia mí. Nadie notó ese movimiento. Fue sutil, rápido. Pero sus palabras me helaron el alma. Nadie te quiere aquí. Estás por lástima. Y luego, volvió a sonreír. Como si nada. Como si no acabara de clavar un cuchillo entre mis costillas. No supe qué decir. Me quedé ahí, parada, con el corazón entre los dedos. Quise devolverle la pulsera. Quise gritarle. Quise correr. Pero no hice nada. Solo sonreí también. Una sonrisa vieja. Esa que usamos cuando la dignidad nos dice que no vale la pena pelear frente a quienes no saben amar. Me alejé. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y respiré profundo. Pensé en mi abuela. En su mirada. En cómo habría reaccionado ella. Me vi a mí misma en ese reflejo opaco de la ventana y entendí algo. Esa pulsera ya no me pertenecía. No porque la hubiera regalado, sino porque el amor que la justificaba ya no estaba ahí. Esa noche, mientras todos reían en el jardín, yo subí a mi cuarto. Me senté en la cama. No lloré. Otra vez no. El dolor era diferente. Era un silencio pesado. Una aceptación lenta de que, a veces, las personas que más amas son las que más rápido olvidan quién fuiste por ellas. Pensé en irme. Pensé en empacar y volver a ese departamento chico que alquilé una vez en el centro. Pero luego miré mis manos. Esas manos que tejieron suéteres, curaron fiebres, empacaron mochilas y firmaron libretas de notas. Y dije, no, no me voy. Porque quien se va,
Acepta que no tiene lugar. Y yo aún tengo memoria. Aún tengo historia. Aún tengo voz. Esa noche, después de la fiesta, subí con pasos lentos, arrastrando no los pies, sino el alma. Escuchaba desde abajo cómo seguían riendo, cómo brindaban, cómo la música no paraba. Y yo, con el pecho lleno de una tristeza que ya no cabía, me encerré en mi cuarto. No encendí la luz. Solo me senté en la cama y me dejé abrazar por la oscuridad. En ese momento entendí que la soledad no siempre es la falta de gente, sino la falta de amor en medio de la gente que uno más ama. Miré por la ventana. Las luces del jardín parpadeaban como si me dijeran, aún estás aquí, pero ya no te ven. Y no sé por qué, pero no lloré. Algo dentro de mí se endureció. No de rencor, sino de claridad. Como si una voz vieja, muy mía, me dijera, ya basta de esperar migajas donde antes diste banquetes. Era una dignidad antigua, enterrada bajo años de entrega, de silencios, de aguantar sin reclamar. Pero esa noche, esa voz despertó. Me levanté. Fui hacia la cómoda. Abrí el tercer cajón. Saqué una caja de cartón, de esas que una guarda con cosas que no quiere olvidar. Había fotos, cartas, un par de aretes que nunca volví a usar. Y al fondo, un sobre con papeles. Era el acta de constitución de la empresa familiar que fundé cuando aún tenía fuerzas para soñar. Esa pequeña empresa de costura que me permitió criar a mis hijas, pagarles la escuela, y un día, comprar esa casa. Esa misma donde ahora me ignoraban. Toqué esos papeles como quien acaricia una cicatriz. Me vi joven otra vez, firmando ante notario, ahorrando centavo por centavo, cortando telas hasta la madrugada. Recordé el día que firmé la escritura de la casa, con el nombre de la empresa como propietaria, pensando que algún día la dejaría como herencia. Nunca imaginé que tendría que usarla como defensa. Pero ahí estaban las pruebas. Claras. Legales. Mías. Respiré hondo. No se trataba de venganza. No quería ver a nadie sufrir. Pero sí necesitaba recuperar algo que me habían arrebatado. Mi lugar. Mi derecho a ser tratada con respeto. No por lo que di, sino por lo que soy. No por caridad, sino por justicia. Esa noche, no me dormí como una víctima. Me dormí como una mujer que recordó de dónde viene. Al día siguiente, me levanté temprano. Preparé café solo para mí. Me senté en la silla junto a la ventana, pero esta vez, no me sentí una sombra. Me sentí dueña de mi historia. Pensé en mi madre, en mi abuela. Mujeres que no tuvieron nada, pero lo dieron todo. Pensé, si ellas pudieron caminar con la frente en alto, yo también puedo. No importa si me ignoran. Yo me veo. Yo me reconozco. Verónica bajó, medio despeinada, con la misma actitud distraída de siempre. No dije nada. No mostré los papeles. No confronté. Solo la miré, y sonreí. Pero fue una sonrisa distinta. De esas que no se dan para complacer, sino para recordar, sé lo que valgo, aunque tú lo hayas olvidado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo en mí brillaba. Fui hasta el escritorio, saqué mi libreta de teléfonos y marqué el número de mi abogado. Me contestó enseguida. Le pedí una cita. Le dije que era urgente, pero que lo hablaríamos con calma. Quedamos para el lunes. Colgué. Cerré la libreta. Y me quedé ahí, sentada, mirando mis manos. Esas mismas que un día temblaban por miedo a molestar, ahora temblaban por algo más poderoso, por volver a tomar las riendas. Desde ese día, ya no me senté igual en esa silla. Ya no miré igual a mi hija. Ya no me serví el café con resignación, sino con propósito. Porque cuando una mujer recuerda lo que valió construir, también recuerda que nunca ha sido huésped. Ha sido cimiento. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que alguien te quería fuera de un lugar que tú ayudaste a construir? ¿Qué hiciste en ese momento? Cuéntamelo aquí abajo. Ese lunes amaneció gris, con una llovizna fina que se pegaba a los cristales como si también quisiera quedarse. Me vestí con calma. Ropa sencilla, pero con mi blusa favorita, esa azul con botones de concha. No quería parecer derrotada. Tampoco quería parecer vengativa. Quería parecer lo que era, una mujer que había despertado. Salí sin decir a dónde iba. Ni siquiera Verónica preguntó.
Estaba en el teléfono, como siempre, dando órdenes. Pero algo en mi paso firme hizo que volteara a mirarme por un segundo. Solo un segundo. Y bastó. Fui caminando despacio hasta la parada del autobús. Me senté junto a una señora que leía una revista y pensé en no decir nada. Pero no pude. Le dije que iba al centro, a ver al abogado. No sé por qué. Tal vez necesitaba escucharme decirlo en voz alta. Cuando llegué, me temblaban un poco las manos. Pero no era miedo. Era esa mezcla de nervios y dignidad que se siente cuando una por fin se pone de pie después de estar demasiado tiempo sentada en la esquina de su propia vida. El despacho estaba igual que siempre. Pequeño, con olor a café viejo y libros usados. Me recibió don Alfredo, un señor ya mayor, de esos que todavía saludan con ambas manos. Se sorprendió de verme. Me ofreció asiento, un café, y me preguntó cómo estaban mis hijas. No supe qué responder. Solo le dije, hoy no vengo como madre, vengo como dueña. Se quedó en silencio. Tomó sus lentes. Abrió una carpeta. Me pidió que hablara despacio. Y así lo hice. Le conté todo. Sin llanto. Sin exageraciones. Solo la verdad cruda, la indiferencia, el desprecio, el olvido. Saqué los papeles. Él los revisó con cuidado, como quien toca un tesoro olvidado. Me miró con una mezcla de asombro y respeto. Ella no sabe que esta casa está a su nombre. Me preguntó. Negué con la cabeza. No lo sabían. Nunca lo dije. Siempre quise que pensaran que era de ellos, que lo construyeran como propio. Pero ahora entendía que el silencio también puede ser un error cuando permite que otros te borren. Don Alfredo me explicó los pasos legales. Me habló de tiempos, de opciones. Yo solo quería que todo fuera en orden. No buscaba escándalo. Buscaba respeto. Le pedí que preparara un documento claro, sencillo, donde constara que yo era la única propietaria. Que no quería que me sacaran, ni que me gritaran. Solo que supieran la verdad. Que supieran que esta casa, donde ahora me dejaban al margen, fue construida con cada pedazo de mi esfuerzo. Salí del despacho con el sobre en la bolsa. Caminé por el centro como quien camina por primera vez. Miré los puestos, los árboles, los niños con uniforme. Recordé cuando llevaba a Verónica al colegio, de la mano, cruzando esas mismas calles. Pensé en cuánto cambia todo, y en cómo, a veces, cambiar no es traicionar, sino sobrevivir. Esa tarde me compré una paleta de limón. Me la comí sentada en una banca. Sentí el frío en la lengua y el calor en el pecho. Al volver a casa, nadie notó que había salido. Ni un cómo te fue, ni un a dónde fuiste. Subí a mi cuarto, guardé el sobre en el cajón del buró, debajo de una foto vieja de mis hijas cuando eran pequeñas. Me acosté un rato. Cerré los ojos. Y aunque el cuerpo me pesaba, el alma estaba más liviana. Ya no era una carga. Era una mujer que por fin volvía a ponerse en el centro de su propia historia. Hay silencios que no se oyen, pero que pesan como costales llenos de recuerdos. Yo guardé el mío durante 30 años. 30 años de decir sí cuando quería decir ya basta. De sonreír cuando me dolía el alma. De quedarme callada para no incomodar. Cuando Javier pasaba junto a mí sin mirarme, cuando Verónica suspiraba cada vez que yo abría la boca, recordaba esos años. Los años en que vendía blusas en la plaza, en que remendaba pantalones de vecinos para comprarles los útiles escolares a mis hijas, en que me sentaba con los pies hinchados, pero con el corazón lleno porque ellas tenían comida caliente. Y sin embargo, nada de eso quedó en sus memorias. Ellas recuerdan que a veces llegaba tarde, que gritaba cuando estaban enfermas, que olvidé una vez su presentación de danza. No recuerdan que tenía fiebre ese día, ni que trabajé 20 horas seguidas la semana anterior. Porque así es la memoria selectiva del desagradecido, elige lo que le conviene y entierra lo que le compromete. Pero yo me acuerdo de todo, de cada renuncia, de cada noche que lloré en silencio para no despertarlas. Esa tarde, mientras organizaba mi ropero, encontré una carta vieja que nunca envié. Era para mi esposo, escrita un año después de su muerte. Le contaba que no sabía si le estaba haciendo bien, que las niñas estaban creciendo tan rápido que a veces no me daba tiempo de pensar. Me quebré al leerme a mí misma.
No por nostalgia, sino por darme cuenta de que, incluso entonces, ya me sentía sola. Ya sentía que le estaba dando todo, y aún así no era suficiente. Fui a la cocina por un té. Y ahí estaba el nuevo mensaje. Un papelito pegado en la puerta del refrigerador, con la letra apurada de Verónica. Por favor, no uses la cocina después de las 5 de la tarde. Gracias. Así, como si fuera una inquilina sin derechos. Como si mi sopa, mi pan, mi té, molestaran el orden de una casa que yo había comprado. Lo arranqué con suavidad. Lo leí otra vez. Lo guardé en mi bolsillo. No para reclamar, sino para recordar. Porque a veces uno necesita pruebas para convencerse de que no está exagerando. Volví a mi cuarto. Me senté en la cama. Abrí un cuaderno y comencé a escribir. No sabía qué. Solo dejé salir lo que tenía adentro. Escribí sobre mis manos, que ya no tienen la fuerza de antes, pero aún saben sostener. Escribí sobre mi miedo a desaparecer, a ser esa sombra que nadie ve, ese suspiro que nadie escucha. Escribí sobre la rabia contenida, la tristeza larga, la decepción muda. Y cuando terminé, me sentí un poco más ligera. Como si cada palabra soltara una piedra que llevaba colgada en el pecho. Esa noche, no bajé a cenar. Me quedé leyendo mis propias palabras. Me quedé mirándome en ese reflejo cansado del espejo. Y me dije, no te lo mereces. No mereces este trato. Ni este olvido. Ni esta forma de ser ignorada. Por primera vez, dije mi propio nombre en voz alta. Teresa. Teresa Álvarez Herrera. Como si fuera una declaración. Como si con cada sílaba me estuviera recordando que existo, que importo, que tengo historia. Me acosté temprano. Afuera, escuchaba el ruido de la televisión. Las risas. La vida que pasaba sin mí. Pero por dentro, una parte mía estaba más despierta que nunca. La parte que ya no iba a callar. La que entendió que 30 años de silencio solo enseñan a otros a no escuchar. Una mañana, mientras regaba mis plantas en el alféizar de la ventana, escuché a Verónica hablando por teléfono en el jardín. Su tono era firme, casi molesto. Decía algo como no podemos seguir así, necesitamos hablar todos. No quise imaginar lo peor, pero algo en su voz me dio frío. A la hora del almuerzo, Javier me avisó, hoy en la noche haremos una reunión familiar. Es importante. Lo dijo sin mirarme, mientras servía café. Mi estómago se cerró de golpe. Una parte de mí ya sabía lo que se venía, pero otra se aferraba a la esperanza absurda de que quizás, todo fuera un malentendido. Pasé la tarde con un nudo en la garganta. Ordené mi cuarto sin razón, como cuando uno intenta tener bajo control lo que por dentro ya está roto. Pensé en lo que podría decir si me daban la palabra. Pensé en contarles lo que sentía, en leerles una parte del cuaderno donde había escrito mis dolores. Pero también pensé, ¿para qué? ¿Qué pasa si hablar no cambia nada? ¿Y si todo lo que quiero decir, simplemente no les importa? A las 8, todos estaban en la sala. Javier en el sillón, con los brazos cruzados. Lorena, mi hija menor, había venido también. Verónica caminaba de un lado a otro, como quien ensaya un discurso. Yo me senté en la orilla del sofá, con las manos juntas sobre las rodillas. Esperaba que alguien dijera, mamá, sabemos que algo no anda bien. Pero no. Lo que escuché fue otra cosa. Fue un golpe seco envuelto en palabras suaves. Verónica respiró profundo y dijo, mamá, ya no estás bien. Y creo que deberías irte a un lugar más adecuado. Mi cuerpo no reaccionó al principio. Fue como si el aire se detuviera. Un lugar más adecuado. ¿Qué significa eso? ¿Un asilo? ¿Un cuarto de renta? ¿La casa de una desconocida? Después de todo lo que hice, ¿ahora deciden que no tengo lugar aquí? Volteé a ver a Lorena, esperando un gesto, una protesta. Pero su mirada estaba baja. No dijo nada. Y eso dolió más que cualquier palabra. Quise preguntar, ¿qué les molesta tanto de mí? Pero el orgullo me sostuvo. Quise levantarme y decirles que esa casa no era de ellos, que la pagué yo, que si alguien debía irse, no era precisamente yo. Pero no lo hice. Solo respiré hondo. Y les pregunté, con una voz más temblorosa de lo que hubiera querido, ¿cuándo decidieron esto?
Nadie respondió. Verónica simplemente dijo, no es una decisión. Es por tu bien. No te ves feliz aquí. Ahí me di cuenta de lo más cruel. No era que no me vieran feliz, es que les incomodaba mi tristeza. Porque la tristeza obliga a mirar lo que no quieren enfrentar. Y yo, con mi silencio, con mis gestos suaves, con mi manera de estar en las sombras, les recordaba cosas que preferían enterrar. Yo era el eco de una infancia que no querían repasar, el espejo de lo que han decidido olvidar. Me levanté sin hacer escándalo. Dije que lo pensaría, que agradecía su preocupación. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta, y me senté en la cama. No lloré. A estas alturas, las lágrimas ya se me habían secado. Pero algo dentro de mí se preparó. No para rogar, no para convencer, sino para hacer lo que debía. Porque si alguien iba a salir de esa casa, no sería sin que primero supieran a quién estaban echando. Esa noche dormí poco. No por angustia, sino por algo más profundo. Era como si mi cuerpo supiera que al día siguiente todo iba a cambiar. Me desperté antes que el sol, preparé café fuerte y bajé al jardín a respirar. El aire fresco me recordaba que todavía estaba viva, que a pesar de todo, seguía teniendo nombre, historia y un lugar en el mundo. Regresé a mi cuarto, abrí el cajón y saqué el sobre con los papeles. Lo sostuve entre las manos como quien sostiene su último escudo. No era solo un documento. Era la voz de todos mis silencios. A las 10 en punto, don Alfredo llegó. Traía una carpeta, el mismo maletín viejo de cuero, y una mirada que mezclaba respeto con algo de preocupación. Le ofrecí un vaso de agua, pero no quiso. Subimos juntos a la sala. Verónica ya estaba ahí, sentada con una libreta, como si esto fuera una junta de negocios. Javier se acomodó en la esquina del sofá. Lorena, más callada que nunca, se sentó a mi lado. No me miró. Y eso fue suficiente para entenderlo todo. Don Alfredo pidió permiso para hablar. Su voz era pausada, serena, pero con la firmeza de quien está acostumbrado a poner la verdad sobre la mesa. Sacó el sobre, lo puso frente a Verónica y dijo: «Estoy aquí por solicitud de la señora Teresa Álvarez Herrera. Vengo a informar que esta propiedad no pertenece ni a usted ni a su esposo. Legalmente, la única dueña es ella». El silencio fue absoluto, como si alguien hubiera apagado todos los sonidos de golpe. Verónica se quedó paralizada. Javier frunció el ceño, como si no entendiera. Lorena, por fin levantó la mirada. «¿Qué?», balbuceó Verónica. «¿Estás diciendo qué?». Don Alfredo asintió con calma. «Exactamente. Esta casa está registrada a nombre de la empresa familiar, cuyo único titular es la señora Teresa. Y a partir de ahora, ustedes tienen 30 días para desalojar la propiedad, salvo que ella decida lo contrario». Vi a Verónica romperse sin un solo grito. Se levantó de golpe. Caminó hacia la ventana. Se llevó la mano a la boca. Javier quiso decir algo, pero no salió palabra alguna. Por dentro, me dolía verla así. Pero también sabía que cada desprecio, cada mirada fría, cada gesto de indiferencia, me habían traído hasta aquí. No me había hecho fuerte el orgullo. Me hizo fuerte el dolor. Me levanté con calma. Caminé hasta mi hija. La miré de frente. No con rabia. Con el amor sereno de quien ya no necesita rogar. Le dije, en voz baja pero clara: «Nunca quise que esto pasara. Pero a veces, es necesario enseñar con hechos lo que no se aprende con palabras». Y me fui. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sin miedo. No por haber ganado, sino por haberme reencontrado. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe quedarse callada por amor, o poner límites por respeto? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Teresa? Verónica no me habló durante los primeros 3 días. Me cruzaba en el pasillo, bajaba la mirada, se encerraba en su cuarto o se refugiaba en el celular, como si con eso pudiera borrar lo que había escuchado. Javier tampoco decía nada. Sus pasos eran más rápidos, su tono más seco. Y Lorena, ella simplemente desapareció. No volvió después de esa reunión. Me pregunté si estaba molesta, confundida, o simplemente aliviada de no tener que elegir un lado. Pero en el fondo, sabía que ese silencio no era vacío, era incomodidad.
Era la consecuencia de mirar por fin lo que durante años habían preferido ignorar. Yo, en cambio, me sentía serena. No feliz, no triunfante. Serena. Como cuando por fin dejas de remar contra una corriente que siempre te arrastró hacia donde tú no querías ir. Me despertaba temprano, hacía mi café, tejía un poco y salía a regar las plantas. La casa seguía en pie. Nadie gritaba. Nadie discutía. Pero algo se había quebrado. Y a veces, para construir de nuevo, hay que dejar que lo viejo se derrumbe sin oponer resistencia. No dije nada más. No expliqué. No reclamé. Solo esperé. 30 días. Ni uno más, ni uno menos. Porque así lo había decidido. Porque también merezco poner condiciones. Una tarde, mientras limpiaba los marcos de las ventanas, escuché a Verónica hablando por teléfono con voz temblorosa. Decía, yo no sabía. Nadie me dijo. ¿Cómo iba a imaginar que ella? Y luego un silencio largo. No quise seguir escuchando. No por respeto a su privacidad, sino porque ya no necesitaba saber más. Yo no necesitaba pruebas de su culpa. Lo que necesitaba, ya lo tenía, mi lugar, mi derecho, mi voz. Lo demás, que lo resolviera su conciencia. El día 10, Javier bajó y me preguntó si podía usar la lavadora. Lo dijo en voz baja, casi con vergüenza. Asentí con la cabeza. No estaba en mí castigar a nadie. No soy juez. Solo soy una mujer que aprendió a poner límites después de ser cruzada una y otra vez. Pero no le devolví sonrisa. No por maldad. Por verdad. Porque a veces, callar también es una forma de decir, aquí ya no se juega con lo que soy. Las noches eran frías, pero ya no dormía tensa. Me acostaba temprano, leía un poco, y soñaba con cosas simples. Mi infancia en el campo, las risas de mis hijas cuando eran niñas, las tardes de costura con las vecinas. La mente, cuando se libera del dolor constante, vuelve a soñar. Aunque sea poquito. Aunque sea a ratos. Y eso ya era mucho para mí. No estaba curada. Pero ya no estaba herida abierta. Era una cicatriz que empezaba a cerrar. En la segunda semana, empecé a notar pequeños cambios. Verónica limpiaba su cuarto más seguido. Javier bajaba los platos a la cocina sin que nadie se lo pidiera. La televisión no sonaba tan alto. Era como si la presencia de esos documentos, más que una amenaza, se hubiera vuelto un espejo. Un espejo que les obligaba a mirar lo que nunca quisieron ver, una madre cansada, dolida, pero todavía de pie. Una noche, mientras me preparaba una infusión, escuché a Verónica llorando en su habitación. No esos llantos teatrales, sino ese llanto ahogado que viene del estómago. Ese que uno hace cuando se da cuenta de que fue injusto, demasiado tarde. Me quedé en la cocina, esperando. Quise tocar la puerta, decirle que estaba bien, que todo podía cambiar. Pero no lo hice, porque sabía que no era mi momento. Era el suyo. Y si el arrepentimiento era real, tendría que buscarme. No al revés. El día 20, encontré una bolsa de pan dulce sobre la mesa del comedor. No tenía nota. No tenía nombre. Pero supe que era para mí. La tomé, la puse en la despensa, y sonreí. No porque el gesto lo solucionara todo, sino porque entendí que, a veces, los pasos hacia la reconciliación no vienen acompañados de disculpas. Vienen en silencio. Como esas golondrinas que regresan sin hacer ruido, pero que uno reconoce con solo mirar al cielo. 30 días. 30 oportunidades para que ellos entendieran quién soy. No me urgía que se fueran. Pero tampoco iba a rogarles que se quedaran. Era su decisión. Yo ya había tomado la mía. Y mi decisión era clara, no volver a ser la sombra de mi propia casa. Porque quien da luz, también merece un rincón donde brillar. No solo donde estar. Cuando faltaban 5 días, Verónica me dejó un té en la mesa. Lo preparó como a mí me gusta, con un poco de canela y sin azúcar. No dijo nada. Solo lo puso ahí. Y se fue. Lo tomé. Estaba tibio. Dulce de otra forma. Sentí en el pecho algo que no sabía si era tristeza o ternura. Quizás era ambas. Porque el amor, cuando duele, a veces sabe igual que la nostalgia. Esa noche, mientras cerraba las ventanas y apagaba las luces,
Escuché una puerta cerrarse con fuerza. Luego, un suspiro largo. Después, nada. Silencio. De ese que ya no asusta. De ese que anuncia que algo está cambiando. Me senté en mi cama. Abrí mi cuaderno. Escribí una frase. No basta con quedarse. Hay que quedarse con respeto. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Y dormí en paz. Siempre pensé que una casa se mantiene viva no por sus paredes, sino por las risas que resuenan dentro de ellas. Y mi casa, durante mucho tiempo, se había vuelto un espacio sin eco, sin alegría, sin calor. Hasta que un jueves cualquiera, decidí abrir las puertas. Llamé a Marta, una vecina de la cuadra que había sido compañera mía en un taller de costura años atrás. Le conté que quería retomar los encuentros, aunque fueran chiquitos, aunque solo viniera una persona. Y ella, sin dudar, me dijo, «Yo llevo el café». Esa frase fue como una caricia. Esa primera tarde fue simple, pero poderosa. Marta llegó con una charola de panecitos caseros y una sonrisa que no le cabía en la cara. Sacamos mis hilos, mis agujas, mis retazos guardados, y comenzamos a coser como si el tiempo no hubiera pasado. A la hora, se sumó Dolores, luego Graciela. Para cuando dimos las 5, ya éramos 6 mujeres sentadas en el comedor, entre telas, historias y carcajadas que hacían vibrar las paredes. Mi casa, esa que días atrás me parecía tan fría, comenzó a sentirse hogar otra vez. Hablábamos de todo, de nietos, de dolores en las rodillas, de recetas, de cómo eran los hombres antes, de lo que ya no esperamos y de lo que aún soñamos. Pero más que hablar, nos escuchábamos. Y eso era oro puro. Había algo en esa complicidad madura, en esas manos con arrugas que aún sabían bordar esperanzas. Yo me sentía viva. No por lo que hacía, sino por lo que compartíamos. Por fin, el comedor se llenaba de otra energía. Una que no pedía permiso para existir. Cada jueves se volvió ritual. Sacaba el mantel floreado, preparaba agua de Jamaica, ordenaba los cojines del sillón y ponía un disco de boleros de fondo. Me volvía a arreglar, me peinaba con cuidado, me perfumaba un poco. No para nadie. Para mí. Porque ese gesto de esmero era un recordatorio. Aún tengo derecho a sentirme bien, a disfrutar, a reírme sin miedo. Algunas veces, las risas se colaban hasta el pasillo, y yo sabía que Verónica las escuchaba desde su cuarto. Un jueves, mientras reíamos por una historia de juventud, una de las señoras me tocó el brazo y me dijo, «No sabes cómo se siente estar aquí. Esta casa tiene algo que abraza». Me quedé callada un momento. Y le respondí con un nudo en la garganta, «Tal vez es la primera vez en mucho tiempo que vuelve a hacerlo». Las demás asintieron. Y en sus ojos vi comprensión. Porque muchas de nosotras sabíamos lo que era darlo todo, y terminar invisibles. Poco a poco, empecé a colgar los bordados en la sala. Pequeñas obras de arte llenas de frases, colores y paciencia. Cada una tenía una historia detrás, y yo las colgaba como si pusiera recuerdos sobre las paredes. Verónica pasó una vez, las miró sin decir nada, y siguió su camino. Pero yo noté algo. Una pausa. Un gesto leve. Como si esa casa, de a poquito, empezara a hablarle también a ella. No con reproches. Con presencia. Con verdad. En una de esas reuniones, mientras tejía un chaleco para mi nieto, Marta me preguntó si Verónica sabía todo lo que hacíamos ahí. Le dije que sí, que escuchaba, que veía, que no participaba. Y ella, con voz sabia, me respondió, «A veces, ver a una madre feliz es más difícil que verla triste. Porque la felicidad obliga a mirar lo que uno ha roto». Esa frase se me quedó clavada como aguja. Porque entendí que no solo yo estaba sanando. Ella también estaba aprendiendo algo. Aunque no lo dijera. El jueves siguiente, encontré la mesa ya limpia cuando bajé. Y el mantel floreado estaba doblado sobre la silla. Verónica no dijo nada. Pero ese gesto fue suficiente. No porque ayudara, sino porque vio. Y ver es el primer paso para reconocer. Me serví mi té, puse la música, y me senté con las demás. En sus miradas ya no había solo cariño. Había respeto. Y eso era algo que ni siquiera mis hijas me habían regalado en mucho tiempo.
Aquella tarde, mientras tomábamos fotos de los bordados terminados, una de las señoras me dijo: «Tienes que enseñarle esto a más gente, Teresa. Lo que estás haciendo aquí no es costura. Es comunidad». Me reí, un poco nerviosa, pero por dentro sentí orgullo. No de ser líder, sino de haber recuperado mi espacio, mi capacidad de crear, de conectar. Porque a veces, lo que la familia olvida, otras mujeres lo recuerdan con fuerza. Y así, cada jueves, mi casa se llenó de historias. Y mi alma, de calma. Verónica no preguntaba, pero escuchaba. Javier, una vez, saludó a una de las señoras al entrar. Y yo supe que, sin decirlo, todos estaban empezando a entender que yo no me fui, que me quedé, pero de otra forma. Más firme, más libre, más mía. Una tarde, mientras barría después de la reunión, Marta se acercó y me dijo: «Tu hija pasa a veces en el auto, se queda mirando desde afuera». Me detuve. El corazón me dio un vuelco. No supe qué pensar, pero sentí que algo se estaba moviendo. Tal vez no era arrepentimiento, tal vez no era ternura, pero sí era un principio. Y a veces, un principio basta para empezar a sanar. La encontré una mañana, entre las propagandas y los recibos de siempre. Era un sobre blanco, sin remitente, sin sellos decorativos, sin ninguna pista. Tenía mi nombre escrito con letra temblorosa, como si la mano dudara entre el arrepentimiento y la necesidad de hablar. Lo abrí sin prisa. Pensé que sería otra cuenta o una nota de los talleres de costura. Pero no. Era una hoja doblada en 4, escrita con tinta azul, en pocas líneas, como quien se atreve apenas a decir lo esencial. La leí una vez, luego otra, y me senté, porque las piernas me flaquearon de repente. Perdón por no haberte escuchado cuando más lo necesitabas. Solo eso. No había nombre. No había disculpas largas ni justificaciones. Solo esa frase. Tan simple, tan pesada, tan profunda, como una aguja directa al corazón. Me quedé mirando las palabras por largo rato. Imaginé cada letra saliendo de una mano distinta. ¿Verónica? No, su letra es más firme, más seca. ¿Alguna vecina? No tendría sentido. ¿Javier? Imposible. Y entonces, algo en mi pecho se encendió. Reconocí la curvatura de una H. La forma cerrada de las A. Era Lorena, mi hija menor. Recordé su silencio en aquella reunión. Recordé cómo bajó la cabeza, cómo no dijo nada mientras su hermana hablaba en nombre de todos. Tal vez no supo cómo defenderme. Tal vez se sintió culpable por no haber dicho lo que pensaba. Y ahora, me enviaba esto. Sin firma, sin cara, pero con el corazón expuesto. Me dolió y me alivió a la vez. Porque había sido ella la que más cerca estuvo de mí cuando eran niñas. La que me ayudaba a lavar los trastes, la que me abrazaba cuando llegaba del trabajo, la que parecía haber olvidado menos. Me levanté, guardé la carta en mi cajón y me preparé un té. Pero no era cualquier té. Era ese con cáscara de mandarina, el que preparábamos juntas cuando llovía. Cada sorbo me sabía a nostalgia. A lo que fue, a lo que aún podía ser. No tenía claro si debía llamarla, escribirle, fingir que no recibí nada. Pero algo me dijo que, si ella había elegido el silencio como canal, debía respetarlo. A veces, las palabras más honestas son las que no se dicen en voz alta. Esa tarde, puse música bajita y me senté en la mecedora. Cerré los ojos. Pensé en Lorena de niña, con sus trenzas mal hechas, leyendo cuentos en voz alta para mí. Pensé en las veces que me decía: «Mamá, cuando sea grande, te voy a cuidar yo». Y sonreí. No porque todo estuviera bien, sino porque al menos alguien, en algún rincón de su alma, todavía me tenía presente. A veces, una línea escrita con miedo vale más que 1000 palabras gritadas con soberbia. Durante los días siguientes, estuve más pendiente del timbre, esperando algo. Una visita, una nota, un mensaje. Pero no llegó nada. Y entendí que esa carta no pedía respuesta. Solo pedía que yo supiera, que lo leyera, que lo sintiera. Y lo sentí, con cada parte de mí. Porque cuando una madre recibe una señal, por más pequeña que sea,
la guarda como si fuera oro puro. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Volví a leer la carta antes de dormir. Me pregunté cuántas veces Lorena la escribió antes de enviarla. Sí dudó. Sí lloró. Sí sintió miedo de que la rechazara. Porque eso también pasa. A veces, cuando uno lastima, el miedo a que ya no lo quieran de vuelta es más fuerte que la culpa misma. Yo no iba a devolverle el dolor. No soy de esas. No tengo espacio para el rencor. Tengo memoria, sí. Pero también tengo espacio para reconstruir lo que se cayó sin romper más. El jueves siguiente, cuando llegaron las señoras, me preguntaron si estaba bien. Asentí. Y les conté que había recibido una carta anónima. Todas se miraron con curiosidad, pero no presionaron. Les dije que era breve, honesta, que había dolido bonito. Marta, que siempre sabe qué decir, comentó: a veces, quien no sabe hablar, escribe. Y eso ya es un paso. Le tomé la mano. Le agradecí. Porque eso fue exactamente lo que sentí, un paso. Pequeño, torpe, pero lleno de intención. Colgué una nueva tela bordada en la sala. Esta vez, con una frase mía, a veces, una línea basta para reescribir la historia. Verónica la miró al pasar. No dijo nada, pero se detuvo un par de segundos. Luego siguió caminando. Yo, en silencio, sonreí. No porque entendiera todo lo que pasaba en su cabeza, sino porque sabía que algo se movía. Y con eso, me bastaba por ahora. Esa noche, escribí en mi cuaderno: hay palabras que no necesitan firma, porque el corazón las reconoce. Y dormí con la carta bajo la almohada. No por superstición, por compañía. Porque a veces, lo más sanador no es el perdón, es el simple hecho de que alguien reconozca que falló. Era sábado por la mañana y yo estaba en la cocina, organizando la despensa, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Las señoras del jueves solo venían, bueno, los jueves. Caminé hacia la puerta sin apuro. La abrí. No había nadie. Solo una bolsita de papel craft, con pan adentro. Pan dulce. De esos que Verónica solía comprar cuando aún vivía en casa antes de casarse. Cuando todavía éramos madre e hija, y no dos desconocidas compartiendo pasillos. Lo tomé en silencio, como si cualquier ruido fuera a romper el hechizo frágil de ese gesto inesperado. Volví a entrar. Coloqué la bolsa sobre la mesa. La miré largo rato. No tenía nota. No tenía firma. Pero no hacía falta. Sabía que era de ella. Nadie más compraría ese pan en esa panadería, ni lo dejaría ahí con tanta precisión. No quise abrirlo de inmediato. Me serví un café. Me senté frente a él. Y lo miré como quien observa un animal asustado, esperando no espantarlo. Era increíble cómo un gesto tan simple podía cargar tanto peso. No era una disculpa, pero tampoco era indiferencia. Era algo en medio. Algo tímido. Algo humano. Después de un rato, abrí la bolsa. El olor me transportó. A las mañanas de domingo, a los desayunos con risas, a los cumpleaños donde ella me abrazaba por detrás mientras cocinaba. Partí un pedazo y lo probé. No era el mejor pan del mundo, pero en ese momento, fue el más dulce que había probado en mucho tiempo. Cerré los ojos. Lo saboreé, y sentí que algo se aflojaba dentro de mí, como si una cuerda interna, apretada por meses de frialdad, empezara por fin a soltarse. No fui a agradecerle. No la busqué. No porque no quisiera, sino porque entendí que el silencio, esta vez, era parte del mensaje. Como si me dijera: sé que no merezco que me escuches todavía, pero aquí estoy. Y yo, desde mi lugar, respondí sin palabras también. Guardé el pan sobrante. Puse una servilleta encima. Y lo dejé en el centro de la mesa. Visible. Presente. Como diciendo: vi lo que hiciste. Y lo valoro. Ese día, no puse música.
Solo dejé que el sonido del viento llenara la casa. Me senté en la mecedora con mi tejido y me dejé acompañar por el aroma del pan. Era raro, porque no había una sola palabra en todo eso. Pero el silencio, por primera vez en mucho tiempo, no dolía. No era ausencia. Era respeto. Era espera. Era espacio abierto. Me di cuenta de que, a veces, la reconciliación no llega con discursos, sino con gestos sencillos que abren la puerta al diálogo. Por la tarde, escuché a Verónica bajar. La vi pasar por la sala. Sus ojos se detuvieron en la mesa. Vio el pan, la servilleta, mi mirada que no la buscaba pero tampoco la evitaba. No dijo nada. Solo respiró hondo y siguió su camino. Pero esa pausa, ese respiro, ese breve cruce de tiempo entre nosotras, fue más significativo que 1000 conversaciones forzadas. Porque lo auténtico no se obliga. Se siente. Me quedé pensando en lo fácil que hubiera sido seguir ignorándonos. Seguir cada una en su burbuja de orgullo. Pero no. Ella dio un paso. Pequeño, sí, pero real. Y yo lo recibí. No como madre. No como víctima. Como mujer. Como adulta. Como alguien que también sabe lo difícil que es reconocer los errores sin arrodillarse, sin perder la dignidad. Esa noche, preparé sopa para mí. Solo para mí. Pero serví 2 platos. Dejé uno tapado sobre la estufa. No por costumbre. Por esperanza. Por si acaso. Porque a veces, los puentes se construyen desde el silencio. Y un plato caliente puede ser más poderoso que cualquier discurso. Me dormí sin que nadie bajara a buscarlo. Pero aún así, sentí que algo se había acercado. Al día siguiente, el plato seguía ahí. Frío. Intacto. Pero una nota doblada apareció al lado. Gracias por no echarnos. Sé que no lo merecíamos. Esa letra era de Verónica. La reconocí de inmediato. Me temblaron las manos. No por rabia. Por emoción. Porque la nota no era larga. No era perfecta. Pero era verdad. Era ella reconociendo, por primera vez, que lo que hicieron estuvo mal. Guardé la nota. No respondí. No aún. Pero por dentro, una parte de mí sonrió. Porque el perdón no siempre llega con flores ni discursos. A veces, llega con pan y silencio. Y cuando una madre recibe eso, lo guarda como si fuera un tesoro. ¿Y tú? ¿Es posible perdonar sin escuchar nunca un «lo siento»? ¿Alguna vez alguien te pidió perdón, sin palabras? Nunca imaginé que volver a poner la mesa completa me daría tanto miedo. El mantel blanco, los platos hondos, las servilletas bien dobladas, todo parecía tan solemne, tan lleno de recuerdos y de silencios. Ese domingo, me levanté con una idea clara: cocinar para todos. No por obligación, no para agradar, sino para ofrecer un espacio, un gesto, una oportunidad. Cociné mi estofado favorito, ese que llevaba años sin hacer porque decían que olía mucho o dejaba la cocina grasosa. No me importó. Quería que esa casa volviera a oler a hogar, aunque fuera por un día. Mientras la carne se cocinaba a fuego lento, puse boleros en la radio, abrí las ventanas y dejé que el aroma se escapara por los pasillos. No avisé nada. No toqué puertas. Solo dejé que el olor fuera mi invitación. A eso de las 11, escuché pasos bajando. Era Lorena. Venía con una flor en la mano, una de esas que crecen sin querer en el jardín. Me la dio sin hablar. Y yo la puse en un vasito con agua sobre la mesa. Minutos después, Javier apareció, con cara de sueño, pero se sentó sin protestar. Verónica tardó más. Pero bajó. Traía una caja en las manos. Era una caja con flores. Blancas. Pequeñas. No sabía si te gustaban todavía, dijo sin mirarme. Yo solo asentí. Las puse al lado de la de Lorena. Nadie decía mucho. El ambiente era tenso, pero no hostil. Como si todos camináramos sobre una cuerda floja, intentando no romper lo poco que habíamos empezado a reparar. Serví los platos. Uno por uno. Con calma. Como antes. Como cuando eran niños y yo aún tenía la fuerza para cargar con todo sin quejarme. Comimos en silencio al principio. Luego Lorena comentó algo del clima,
Javier habló del trabajo. Y Verónica escuchaba. No hablaba. Pero estaba ahí. Presente. Y eso, para mí, ya era un cambio enorme. El estofado fue bien recibido. Vi cómo repetían. Cómo se limpiaban la boca con la servilleta. Y de pronto, sin darme cuenta, me encontré sonriendo. No por lo que decían, sino por lo que no decían. Porque a veces, la paz empieza con bocados compartidos. Al terminar, todos se levantaron sin mucho protocolo. Javier llevó su plato a la cocina. Lorena me ayudó con los vasos. Verónica se quedó sentada. Miraba la mesa vacía, el mantel con manchas de salsa, las flores en el centro. No decía nada. Y yo no la apuré. Me senté frente a ella. Esperé. Tomó aire. Y con voz apenas audible, preguntó, ¿puedo ayudar a lavar los platos? No supe qué responder de inmediato. No porque no quisiera, sino porque esa frase, en esa boca, sonaba tan nueva que me dejó sin palabras. Asentí. La acompañé a la cocina. Lavamos en silencio. Yo enjuagaba, ella secaba. De vez en cuando nuestras manos se rozaban. No por accidente. Por humanidad. Por historia compartida. No dijimos nada más. Pero sentí que ese momento era más poderoso que cualquier disculpa. Porque a veces, pedir perdón no se hace con la boca, se hace con las manos. Cuando terminamos, ella se quedó parada ahí, con el trapo en la mano. Me miró un segundo. Luego miró el suelo. No dijo nada. Y se fue. Yo me quedé un rato más, secando lo que ya estaba seco. Pensando en todo lo que habíamos vivido. En todo lo que habíamos callado. En cómo, a veces, lo más difícil no es perdonar, sino permitir que el otro vuelva a entrar. Esa tarde, escribí en mi cuaderno, hoy comimos juntos. No reímos. No lloramos. Pero compartimos mesa. Y eso ya es mucho. Cerré el cuaderno. Me senté en la sala. Miré la luz que entraba por la ventana. Y sentí, por primera vez en meses, que el hogar estaba volviendo a ser hogar. No del todo. No perfecto. Pero real. Presente. Cuando las señoras vinieron el jueves siguiente, les conté lo del almuerzo. Marta me tomó la mano y dijo, Teresa, eso no es solo comida. Es valentía. Me reí. Pero por dentro, sentí que tenía razón. Porque cuesta mucho sentarse a la mesa con quienes un día te ignoraron. Pero más cuesta, si una no lo intenta nunca. Era una tarde fresca, con cielo nublado y ese aroma de tierra mojada que me hace pensar en mi infancia. Estaba en la sala, bordando un pequeño mantel con hilos color vino, cuando escuché pasos suaves bajando la escalera. No miré de inmediato. No quería romper ese hilo delicado que parecía unir la calma con la esperanza. Verónica apareció, sin maquillaje, con un suéter ancho, el cabello recogido en un moño desordenado. Traía en la mano una taza de té. Se detuvo al borde de la sala. Me miró. Yo seguí bordando, con el corazón latiendo más fuerte que la aguja. No dijo nada. Caminó despacio hacia el sofá. No al de siempre, no al rincón opuesto. Se sentó a mi lado. Dejó la taza en la mesita y acomodó una almohada detrás de su espalda. Por un instante, el silencio se hizo tan espeso que parecía que el aire pesaba. No la miré. No porque no quisiera, sino porque algo me decía que si la miraba, podía asustarse y levantarse. Solo seguí bordando, sintiendo su presencia al lado como una brisa que uno no esperaba, pero agradece. Después de un rato, se inclinó un poco hacia mí. No lo suficiente como para tocarme, pero lo suficiente como para sentir el calor de su cercanía. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con voz baja, como si hablara consigo misma. Un mantelito, respondí. ¿Para quién?, insistió. Y ahí, me detuve. La miré. Para nadie. Para mí. Porque nunca bordé algo solo para mí. Ella no respondió. Pero se quedó. No se levantó. Y ese silencio compartido fue más fuerte que 1000 disculpas. La televisión estaba apagada. La radio también. Solo el tic-tic de la aguja y nuestros suspiros llenaban el espacio. Me acordé de cuando ella tenía 7 años y se sentaba conmigo a ver novelas. Siempre quería saber qué pasaba antes de tiempo. Mamá,
Él la va a dejar. ¿Por qué llora tanto esa señora? Y yo, con paciencia infinita, le explicaba que el amor duele, pero enseña. Pensé en decirle eso ahora. Pero no. Esta vez, solo quería que el momento se tejiera solo. Pasaron unos minutos. Luego más. En algún punto, sentí su pierna tocar la mía. Fue sutil, casi imperceptible, pero no la retiró. Al contrario, se acomodó más cerca. Yo seguí bordando, con los ojos húmedos. No por tristeza, por memoria. Porque ese sofá, ese lugar, había sido durante meses mi rincón de sombra, y ahora, de repente, era un punto de encuentro. Un espacio de tregua. Un inicio. Entonces, sin decir una palabra, apoyó su cabeza en mi hombro. Su cuerpo, por fin, se rindió. Se dejó caer, con ese peso liviano que solo una hija puede tener cuando confía. No dije nada. No moví un solo músculo. Sentí su respiración. Sus lágrimas. Porque sí, lloraba. Silenciosa. Profunda. Yo no la consolé. No le acaricié el cabello como antes. Solo estuve. Porque entendí que esta vez, ella necesitaba saber que podía volver, sin que yo dijera te lo dije. Nos quedamos así quién sabe cuánto tiempo. Afuera, el cielo seguía gris. La tarde avanzaba con pasos suaves. Y dentro de mí, algo se acomodaba. Algo que había estado fuera de lugar desde hacía años. Mi hija, la que me hirió, estaba llorando en mi hombro. Y yo, la que sufrió en silencio, no sentía rencor. Sentía paz. Una paz tan rara, tan inesperada, que por un momento me pareció irreal. Cuando por fin levantó la cabeza, tenía los ojos rojos. No me miró. Se secó las mejillas con la manga del suéter. Estoy cansada, mamá, dijo apenas en un susurro. Yo también, hija, respondí. Y ese fue todo el diálogo. No hubo más. No era necesario. Porque a veces, dos frases pueden reconstruir un puente entero si nacen del lugar correcto. Del dolor. Del amor. De la voluntad de quedarse. Esa noche, no me senté a escribir. No encendí la radio. No recé. Solo me acosté temprano, con el cuerpo liviano y el corazón latiendo en otro ritmo. No sabía si ese momento se repetiría. No sabía si mañana todo volvería a la distancia. Pero esa tarde, ella me eligió. No como empleada. No como vieja. Como madre. Como hogar. Pensé en todas las veces que me senté sola en ese sofá. En todos los episodios en los que me sentí invisible. Y ahora, ese mismo lugar había sido escenario de un reencuentro sin palabras. Me dije a mí misma, este sofá no necesita cambiar de lugar. Solo necesitaba volver a tener sentido. Y me dormí con una sensación tibia. De esas que no se explican. Solo se agradecen. Sonó el teléfono fijo una mañana cualquiera, mientras yo lavaba una jarra de vidrio. Ya casi nadie usa ese aparato, y cuando suena, suele ser publicidad o algún número equivocado. Pero algo en ese timbre me hizo secar las manos deprisa y contestar. ¿Teresa Álvarez?, preguntó una voz femenina, pausada, con un acento que me resultó familiar pero lejano. Dije que sí, con duda. Soy Mariela. Mariela Torres. El nombre me golpeó en el pecho como una ola de esos recuerdos que uno cree dormidos. Mariela. Compañera mía de juventud. De taller. De luchas. De carcajadas compartidas cuando la vida aún nos quedaba grande. No supe qué decir al principio. Me quedé muda unos segundos, como si necesitara confirmar que no era un error. Te vi, Teresa. Bueno, vi tu historia. Una vecina me contó. Me mandó un audio y un pedacito de video. De tu reunión. De lo que hiciste. De cómo te levantaste. Me senté sin decir palabra. Solo escuchaba. Quería decirte, gracias. Porque nos hiciste recordar que no somos invisibles. Que todavía podemos poner límites sin dejar de ser amorosas. Me cubrí la boca. Las lágrimas salieron solas. No por tristeza. Por reconocimiento. Hablamos más de una hora. Me contó de sus nietos, de su diabetes, de su marido que ya no está. Y también de cómo muchas mujeres del barrio,
nuestras antiguas compañeras, se habían sentido tocadas por lo que hice. No por el castigo, sino por la firmeza. Por tu dignidad callada, me dijo. Yo me sentía pequeña y grande a la vez. Como si por fin alguien hubiera visto no solo mi dolor, sino también mi fuerza. Me invitó a un encuentro de mujeres mayores. Un círculo de palabra. Donde contaríamos historias. Donde sanaríamos juntas. Acepté. No por vanidad. Por necesidad. Porque sentí que tenía algo que decir. Algo que entregar. Algo que compartir. Esa noche, preparé una pequeña bolsa con mi cuaderno, unas fotos viejas, y la carta sin firma. No para mostrarlas. Para llevarlas cerca. Como amuletos de lo vivido. Dormí inquieta, pero emocionada. Como cuando una va a un reencuentro con su propia historia. El evento fue en una casa amplia, con sillones coloridos y mantas tejidas. Había café, pan, y muchas mujeres con canas, risas francas, y ojos llenos de historias. Me recibieron con cariño, con admiración que no entendía del todo. Me senté en una esquina. Esperé mi turno. Y cuando me pasaron la palabra, no leí nada. Solo hablé, con voz temblorosa, pero firme. Conté mi historia desde adentro. Desde la vergüenza. Desde la soledad. Pero también desde el coraje que un día se me despertó como un relámpago. Varias lloraron. Otras me abrazaron. Una señora, de voz dulce, me dijo: «Tú nos recordaste que aún podemos mover las paredes de la casa, aunque tengamos las manos arrugadas». Esa frase me acompañó días después. Porque entendí que, sin querer, mi historia no solo era mía. Era de todas. De muchas. De esas que aún callan por miedo. De esas que se esconden detrás del título de abuela buena, cuando en realidad están rotas por dentro. Volví a casa con el corazón lleno. No esperaba aplausos. No quería premios. Pero sentir que mis pasos dejaban huellas, aunque fueran pequeñas, me devolvió vida. Al llegar, Verónica estaba en la cocina. Me preguntó a dónde había ido. Le conté. Breve. Simple. Sin exagerar. Ella solo dijo: «Qué bueno, mamá». Pero su voz sonó distinta. Casi como si dijera: «Te veo». Al día siguiente, colgué en la sala un bordado nuevo. Tenía una frase sencilla: «Una madre no es ruido, es raíz». Marta me ayudó a enmarcarlo. Las señoras del jueves lo aplaudieron. Yo solo lo miraba, con la tranquilidad de quien ya no necesita gritar para existir. Verónica pasó por ahí. Lo leyó. Lo acarició con los dedos. Y se quedó unos segundos más que de costumbre. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, sentí que algo se había sellado. Como si la historia, de a poco, estuviera llegando a un punto de reposo. A un sitio donde ya no dolía tanto recordar. Donde el pasado no era una herida abierta, sino una cicatriz con forma de lección. Me sentí en paz. Y también acompañada. Por las mujeres que escucharon mi voz. Por las que me entendieron sin juzgar. Pensé en Mariela. En nuestras tardes de juventud, cosiendo con hambre y esperanza. En cómo la vida nos llevó por caminos tan distintos, pero con dolores tan parecidos. Y sentí una gratitud profunda. Porque a veces, la vida te devuelve amigas, justo cuando pensabas que ya no quedaba nadie del otro lado. Me acosté tarde esa noche, pero dormí liviana. Como si hubiera dejado una parte del peso afuera. Como si mis pasos, finalmente, caminaran sin arrastrar los pies. Porque cuando una mujer es escuchada por otras, empieza a escucharse a sí misma con más ternura. Llovía con fuerza esa noche. De esas lluvias largas, constantes, que no hacen escándalo, pero se meten por cada rincón del alma. La luz parpadeaba de vez en cuando, y el sonido del agua golpeando el techo me hacía recordar noches antiguas, cuando mis hijas dormían juntas en la misma cama y yo me sentaba al pie, esperando que ninguna tuviera miedo. La casa estaba silenciosa. Las señoras no vinieron, Verónica no subió a su cuarto y yo no tenía ganas de escribir. Solo me quedé en la sala, con una manta sobre las piernas, escuchando mi propio corazón. Verónica apareció de pronto. Bajó en pantuflas, con el cabello suelto y una expresión distinta. No venía con prisa, ni con cara de buscar algo.
Se acercó a la cocina y preparó 2 tazas de té. Yo la miraba sin decir nada. Me ofreció una. De manzanilla, dijo. Me pareció simbólico. Sanador. Acepté. Nos sentamos una frente a la otra. Ninguna con el impulso de llenar el silencio. Nos tomamos nuestro tiempo. Sorbo a sorbo. Como si en ese ritual pequeño se deshiciera algo viejo entre nosotras. Ella fue la primera en hablar. Con voz suave, como si le hablara a una parte suya que aún le dolía. Mamá, me equivoqué. No gritó. No explicó. No justificó. Solo eso. Y en ese momento, el mundo entero pareció detenerse. La miré. No con juicio. Con todo el amor que me quedaba en la mirada. Y le respondí lo único que podía decirle de verdad. Yo también. Porque sí, también me equivoqué. Al callar demasiado. Al permitir tanto. Al no enseñarle con claridad lo que significa amar sin perderse. Ella se quebró. Dejó la taza sobre la mesa y se tapó el rostro con las manos. Lloraba como cuando tenía 5 años y se caía de la bicicleta. Como cuando tenía 13 y no entendía por qué su papá ya no estaba. Lloraba como quien se da cuenta de algo tarde. Y yo, no la interrumpí. Dejé que llorara. Que vaciara. Que se encontrara en ese mar. Cuando por fin levantó la cara, me vio con ojos rojos y dijo: pensé que te estabas metiendo en mi vida. Pero solo querías quedarte en ella. Me acerqué. Le tomé la mano. No por obligación. Por deseo. Por amor. Por memoria. Ella apretó mis dedos como si fueran salvavidas. Y entendí que el perdón no se da porque sí. Se gana. Se construye. Se pide desde el fondo. Y esa noche, ella lo estaba pidiendo. Como podía. Como le salía. Sin adornos. Sin promesas vacías. Solo con la verdad desnuda. Esa que duele, pero también libera. Hablamos mucho. De cosas viejas. De momentos que cada una había vivido de formas distintas. De cómo yo sentía que me había vuelto invisible. De cómo ella pensaba que yo la juzgaba todo el tiempo. Nos dimos cuenta de que no escuchábamos para entender, sino para defendernos. Y así no se construye. Así se destruye. Así nos perdimos. Pero ahora, estábamos buscando la salida juntas. Sin culpas. Con los pies descalzos. Con la verdad abierta. Le conté cosas que nunca había dicho. De mis miedos. De mis noches sin dormir. De las veces que me tragué el llanto por no hacerlas sentir culpables. Ella también habló. Me confesó que muchas veces quiso abrazarme, pero no supo cómo. Que se sentía responsable de mi tristeza. Que la hería antes de que yo la pudiera herir. Y ahí lo entendí todo. Nos protegíamos tanto de hacernos daño, que terminamos hiriéndonos más. Cuando terminó la tormenta afuera, también terminó otra dentro de nosotras. Nos quedamos en la cocina hasta que el cielo se aclaró. Lavamos las tazas. Limpiamos la mesa. Todo en silencio. Pero un silencio bueno. De esos que no pesan. Que acompañan. Que dicen sin decir. Ella subió a dormir. Yo me quedé unos minutos más, ordenando despacito, como quien acomoda no solo los platos, sino también los sentimientos. Esa noche no dormí enseguida. Me senté en la cama, abrí mi cuaderno y escribí. El perdón no siempre llega cuando uno lo espera. A veces llega cuando ambas ya están listas para recibirlo. Y entendí que no se trataba de olvidar, ni de fingir que nada pasó. Se trataba de reconocernos. De mirarnos de nuevo como madre e hija, pero también como mujeres que han sobrevivido a la vida. Cada una a su manera. No sé qué pasará mañana. No sé si todo cambiará de golpe. Pero sé que esa noche abrimos una puerta. Chiquita, quizás. Pero suficiente. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita grandes gestos. Solo necesita una rendija para colarse. Y nosotras, por fin, la dejamos abierta. Las mañanas volvieron a tener sentido. Me levanto antes del sol, como siempre, pero ya no con esa urgencia amarga de quien teme molestar. Preparo mi café con calma, abro las ventanas, y me siento en mi mecedora con la manta que tejí durante las tardes en que me sentía sola. Ahora, esa manta tiene otros hilos.
Hilos de conversación, de reconciliación, de pausas sinceras. La casa sigue siendo la misma, sí. Las paredes, el piso, el viejo armario. Pero algo cambió en el aire. Ya no pesa. Ya no duele. Verónica baja casi todos los días. No siempre hablamos mucho. A veces compartimos un desayuno sencillo, otras veces solo cruzamos miradas, pero hay ternura en sus gestos. A veces me ayuda sin que se lo pida, riega las plantas, lava los platos, dobla la ropa. Y otras veces, simplemente se sienta en silencio en el sofá, con su taza de té, mientras yo bordo. No hace falta más. Porque el amor no siempre se dice. A veces, simplemente se queda. Javier también cambió. Se nota en cómo me saluda, en cómo baja el volumen de la televisión si ve que estoy leyendo, en cómo me pregunta si necesito algo del mercado. No lo hace por obligación. Se nota. Hay un respeto nuevo. Tal vez no entiendan del todo lo que pasó. Tal vez no quieran hablarlo. Pero lo sienten. Y para mí, eso basta. No necesito discursos. Ya no. Solo verdad en los actos. Las señoras del jueves siguen viniendo. Cada semana, como un ritual sagrado. Ahora incluso Verónica se asoma. A veces se queda 5 minutos, comenta algo, sonríe tímida. Las otras la reciben bien. No juzgan. Y yo, la dejo. Porque sé que está aprendiendo a ver, a escuchar, a entender quién soy más allá del título de madre. Porque yo también tengo historia. También tengo sueños. También tengo derecho a ser más que un recuerdo. Un día, sin avisar, me trajo un marco. Pensé que este bordado podía ir en la entrada, me dijo. Era uno que hicimos juntas hacía años, con flores lilas. Lo colgamos ahí, entre risas nerviosas y miradas viejas que ya no dolían tanto. Y fue en ese instante que entendí, ella estaba reconstruyendo algo, punto por punto. No por culpa. Por amor reaprendido. Por respeto recuperado. Lorena también volvió. Con menos culpa. Con más cariño. A veces viene los sábados, se queda a comer, me muestra fotos de su trabajo. Me abraza más seguido. Y yo, la abrazo fuerte. No por temor a perderla, sino por alegría de tenerla. Porque aprendí que uno no posee a los hijos. Solo los acompaña. Solo les ofrece una raíz firme, por si algún día deciden volver. Me miro al espejo con más dulzura. Veo mis arrugas como huellas, no como cicatrices. Mi pelo blanco ya no me avergüenza. Es el mapa de lo vivido. Y cada línea en mi rostro es una historia que nadie me puede quitar. A veces me maquillo un poco, solo porque sí. A veces no. Pero en ambas, me siento completa. No por lo que otros ven. Por lo que yo reconozco en mí. Mis manos ya no son tan firmes, pero siguen bordando. Siguen cocinando. Siguen acariciando. Y sobre todo, siguen sosteniéndome. Porque aprendí a apoyarme en mí, sin esperar que me devuelvan lo que di. Ahora doy porque quiero, no porque me toca. Y eso es libertad. Una libertad que no tuve por años. Que callé. Que aguanté. Pero que ahora me pertenece. En la mecedora, cada tarde, vuelvo a encontrarme. La luz entra por la ventana, cae sobre mis piernas, y yo respiro hondo. La casa suena distinta. Hay música, hay pasos, hay pausas llenas de presencia. Ya nadie me sienta en la esquina. Ahora yo elijo dónde estar. Y casi siempre, elijo este rincón. Porque aquí, donde un día lloré en silencio, hoy me sonrío con calma. Verónica pasa, me besa la frente. Voy al súper. ¿Quieres algo? No, hija. Estoy bien. Y estoy bien. No porque todo sea perfecto, sino porque me reconozco. Porque recuperé mi lugar. Porque me reconstruí con cada pedazo que una vez se rompió. Y aunque nadie lo note, yo lo sé. Y con eso, basta. Y si hoy estás leyendo esto sintiéndote rechazada, olvidada o humillada por alguien que debió haberte amado, por favor, no dejes que eso defina tu valor. Tú no eres descartable. Tú eres raíz. Eres historia viva. Y aunque algunos hayan volteado la cara, todavía hay gente en este mundo que vería un hogar entero solo en tu abrazo.
Tú ya diste tanto, cuidaste, alimentaste, lloraste en silencio, ofreciste más de lo que tenías. Tal vez nunca te lo agradecieron como merecías, pero aquí, te vemos. Escuchamos tu dolor. Y queremos que sepas, aún hay mucha belleza por vivir en tu camino. Tu dignidad es el banquete más noble. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa con la cabeza en alto, hasta quienes te ignoraron, terminan regresando a pedir un lugar. Y ahí, te toca decidir si vale la pena. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que te estaban sacando de una casa que tú misma ayudaste a construir? Y si hoy te sientes invisible, desplazada o simplemente tolerada por quienes alguna vez cargaste en tus brazos, quiero que leas esto con el corazón abierto. Tú no eres una carga. Tú eres cimiento. Eres memoria, ternura y fuerza en estado puro. Y aunque algunos hayan olvidado todo lo que hiciste por ellos, tu historia no se borra. Porque lo que una madre entrega, queda sembrado para siempre. Quizá hoy duela. Quizá te mires al espejo y te preguntes si aún queda espacio para ti en este mundo que parece avanzar sin mirar atrás. Pero déjame decirte algo, tú mereces respeto, compañía y amor verdadero. No mendigado. Amor que reconozca, que abrace, que te devuelva la luz que diste durante tantos años. Si esta historia te tocó, si alguna vez sentiste que ya no tenías lugar, recuerda, todavía puedes ser dueña de tu vida. Dueña de tu voz. Dueña de tu casa, aunque sea simbólicamente. Y si algún día aquellos que te rechazaron regresan a pedir perdón, que te encuentren sentada en tu silla de honor. No para humillar, sino para enseñar. Porque el verdadero poder no grita. Sabe esperar con dignidad. Si esta historia habló con tu alma, suscríbete al canal. Aquí celebramos las historias que el mundo no ve, pero que merecen ser contadas. Hoy viste cómo incluso el susurro más cruel puede ser silenciado con una verdad dicha en voz alta, y cuando vino del abogado, todo cambió. Pero no fue la primera vez que intentaron echarla de un lugar que era suyo por derecho. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando fue su hijo quien gritó, y quien terminó escuchando la sentencia final fue él. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada paso en este camino demuestra que el respeto regresa a quien nunca dejó de merecerlo. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.